Y eso es muy indicativo de que efectivamente las europeas fueron la gran encuesta. Fueron una gran encuesta realizada entre miles de personas, que efectivamente algunos no fueron a votar, pero votantes de un partido y votantes de otro, ¿no? La realidad es que tenemos el resultado absolutamente parecido al que se produjo hace un año, ¿no? Si eso ocurriera en Extremadura, pues evidentemente se produciría lo que yo estoy convencido que va a ocurrir, y es que vamos a ganar también en Extremadura las próximas elecciones autonómicas. Si somos capaces de entender que estamos en un momento de cambio y que, por tanto, hay que cambiar. Y para cambiar hacia afuera, primero hay que cambiar hacia adentro. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando a lo largo de todo este tiempo, y un fiel reflejo de eso son las 60 medidas que se hicieron públicas en el mes de enero y que tienen mucho que ver con los problemas reales de la gente. Ahora mismo no hay que hablar del Seso de Los Ángeles, hay que hablar de una región donde hay pobreza energética, hay que hablar de una región donde hay desahucios, hay que hablar de una región donde hay listas de espera, hay que hablar de una región donde se han cerrado urgencias rurales, hay que hablar de una región donde el transporte escolar ha dejado de ser gratuito, que es de los problemas reales de la gente. Hay que hablar de una región donde cuando se inició esta legislatura estaba a 2 puntos de la media española y ahora está a 6 puntos y medio en tasa de paro, ¿no? Eso son la situación real de Extremadura que queremos cambiar y para la que nos ofrecemos como alternativa política real, ¿no?